Muchas gracias, señor ministro. Pasamos ahora a tratar las interpelaciones dirigidas al Gobierno. La primera la presenta el Grupo Parlamentario Vox a la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno desde su ministerio para combatir la corrupción. Para su defensa tiene la palabra el señor Figaredo Álvarez Sala. Señoría, les ruego, por favor, que si quieren salir, háganlo en silencio para que el interviniente pueda comenzar su intervención, por favor. Muchas gracias. Señora ministra, en sus anteriores intervenciones en la sesión de control se puso usted muy campanuda, muy digna con la cuestión del feminismo y sinceramente creo que no tienen ustedes nada de lo que hablar al respecto. Ustedes han llenado literalmente España de violadores y de agresores sexuales. Ustedes son quienes promueven precisamente esa campaña que ha dado lugar en el mayor incremento de las agresiones sexuales de la historia. Tanto es así que hoy en día, en España, según sus propios datos, el 53% de los asesinatos de mujeres en España son cometidos por extranjeros. El 46% de las agresiones sexuales son cometidas por extranjeros. Pero es que en Cataluña, desde que ustedes gobiernan, se han multiplicado por 8 las violaciones. En Barcelona, en concreto, el 73% de las agresiones sexuales son cometidas por extranjeros. Y esto, señora ministra, es importante. Sé que a usted no se lo parecerá, pero lo es. Y esto, señora ministra, promovido por una política migratoria que ustedes apoyan y que ustedes se niegan a ver cuál es la situación real. Porque todas estas personas que son detenidas en España, extranjeros venidos ilegalmente que cometen delitos sexuales, en lugar de llevar a cabo la política que evidentemente debería hacerse, que es devolverlos ipso facto a su país, ustedes los meten a cumplir condenas en España pagados por los españoles. Y aquí viene una cuestión interesante. ¿Saben los españoles que cuando alguien cumple condena en España, al salir de la cárcel, percibe una renta equivalente al paro, como si usted hubiese estado trabajando? ¿Cree usted, ministra, que esto lo saben los españoles? Y ustedes vienen, sí, suspira, usted suspira, más suspiran las víctimas de toda esta violencia sexual promovida directamente por ustedes. Así que, señora ministra, esa dignidad con el feminismo, ninguna. Es que su gobierno aprobó la llamada ley del sí es sí, una ley de reforma del Código Penal que permitió la reducción de la pena a miles de agresores sexuales. Y eso lo hizo su gobierno. Pero es que su gobierno, que hizo una campaña en favor del feminismo, en la que habló el señor Ábalos, que se ha probado que era un consumidor habitual de prostitución en España. Es que, señora ministra, su gobierno es el gobierno del Tito Berni, ese diputado que mientras todos los españoles estaban encerrados en sus casas durante la pandemia, se dedicaba a practicar o a ejercitar o a disfrutar la prostitución en los hoteles de los alrededores del Congreso. Es que ese es su gobierno. Entonces, que ustedes vengan aquí y se atrevan a decir que ustedes son feministas, señora ministra, es una auténtica vergüenza. Lo mismo sucede cuando ustedes vienen y se atreven a decir abiertamente, y aquí ya entramos en la cuestión, se atreven ustedes a decir abiertamente que su política fiscal es favorable para con los españoles. Señora ministra, una renta
mediana en España, la renta más frecuente, que para que todos lo sepan, la renta más frecuente en España son 15.575 euros. Una renta bajísima, señora ministra. Nadie en España con 575 euros al año puede formar una familia ni adquirir una vivienda, señora ministra. Esa es la situación de España. Bueno, pues esa renta, y con datos de FEDEA, no con los míos, que ya sé que a usted le gusta criticarlos, con los datos de FEDEA, una persona que cobre esos 15.575 euros dejará en impuestos que ustedes se llevarán en concepto de seguridad social a cargo del empleador, seguridad social a cargo del empleado, IVA, impuestos indirectos, IBI y otros impuestos, dejará unos 8.000 euros. Es que, señora ministra, ustedes se llevan materialmente el 50% de la renta de los trabajadores. Y usted puede venir aquí a decir lo que quiera, pero es que FEDEA le desmiente a usted. Todos los organismos económicos de España le desmienten a usted. Todos los analistas económicos de España le desmienten a usted. Y esto se produce en una España, esa presión fiscal desbocada, se produce en una España desastrosa, una España en la que ningún trabajador medio puede adquirir hoy en día una vivienda cuyos precios están desbocados. A los trabajadores les cuesta llegar a fin de mes. En España se está viendo ya la situación de que en torno a 1 millón de personas tienen 3 o más empleos para llegar a fin de mes. En España se está viendo la situación en la que cada trabajador de media trabaja muchas menos horas de las que trabajaba hace 20 años y necesitan recurrir al pluriempleo para llegar a fin de mes. Y esto no se producía en España desde hace años, porque ustedes manejan además unas cifras maquilladas en las que si una persona tiene 2 o 3 trabajos, ustedes lo computan 2 o 3 veces en sus listas de afiliaciones a la Seguridad Social, de forma intencionada para maquillar los datos. Entonces ustedes saquean a los españoles y les exprimen con unos impuestos desbocados en una España en la que cada vez hay más miseria. Y mientras tanto ustedes no aflojan. Los últimos casos de corrupción real. Vemos que la agencia tributaria ve anuladas el 50% de las sanciones que son impugnadas. Piénsenlo quienes estén en sus casas. Cada vez que llega sanciones de la agencia tributaria, que son infinitas, pues bien, el 50% de aquellas que son recurridas en los tribunales son anuladas. Es una salvajada. Piensen en todas aquellas que los españoles no recurren, que no recurren por falta de poder adquisitivo, que no recurren por falta de conocimientos, que no recurren simplemente porque no compensan sanciones de 50 euros acogidas al pronto pago y que ustedes ejercen de forma coactiva esa recaudación. Y hemos visto esta práctica, que es una práctica realmente coactiva, es una práctica de auténtica corrupción sistematizada, que empezó, por cierto, con el señor Montoro, ministro del Partido Popular. Vemos que en este contexto, al que han llamado como su número 3, miembro del Tribunal Económico Administrativo Central, el organismo que revisa precisamente esas sanciones fiscales, estaba cobrando mordidas para anular resoluciones tributarias. Es que esta es la situación en la que nos encontramos, señora ministra, porque esta corrupción, que tiene una parte que está de forma institucionalizada y otra parte la propia corrupción, ese cobrar mordidas, les está a ustedes rebosando y está perjudicando a los españoles, que son en definitiva quienes con estos impuestos desbocados pagan la situación. Usted, señora ministra, está rodeada de corrupción en el gobierno y sin embargo no hace nada para evitarlo. Usted ha tenido a un secretario de organización del Partido Socialista y ministro de Fomento que se ha acreditado que estaba pringado en los casos de corrupción y en amañar adjudicaciones de contratos. El señor Ábalos fue secretario de organización entre el 17 y el 21. Ustedes tenían a ese señor Koldo contratado en un ministerio con sueldo público dedicado a la gestión y administración de esas mordidas. Ustedes tuvieron a ese señor Santos Cerdán, por quien usted, señor ministra, dijo abiertamente: pongo la mano en el fuego, y no se pone a día de hoy ni colorada. Pongo la mano en el fuego por el señor Santos Cerdán. Es el mejor
secretario de organización que podríamos tener. Y aquí lo tenemos pringado hasta las cejas en corrupción. Es que cuando cesaron al señor Ábalos como ministro, usted, señora ministra, se puso en pie y aplaudió hasta hacerse daño en las manos. Aplaudían al señor Ábalos, toda la bancada socialista, a ese señor Ábalos que estaba pringado en prostitución, en corrupción, en amaño de contratos públicos. Esa es la situación, pero es que existen infinitos casos que son relativamente desconocidos, pero tenían ustedes a un director gerente en el Partido Socialista justo entre el año 17 y entre el año 21, los años de la Secretaría de Organización del señor Ábalos, a un director gerente que fue cesado precisamente en el año 21. ¿Cae usted en la cuenta, señora ministra? El gerente del Partido Socialista, mientras Ábalos era el secretario de Organización, fue cesado. Y se preguntarán los españoles que nos escuchen, ¿y qué pasó con él? Le colocaron en una empresa pública, nada más y nada menos que la Empresa Nacional del Uranio. ¿Que quién controla esa empresa? La SEPI. ¿Y quién controla la SEPI? Usted, señora ministra. En definitiva, toda la corrupción y los infinitos casos de corrupción del Partido Socialista y del Gobierno le rodean a usted. Porque esto no solo se produce con este Gobierno, cuyos casos de corrupción ya abren los titulares cada día. Cuando usted fue consejera en Andalucía, se produjo el mayor robo de la historia de la política de España, el caso de los ERE de Andalucía, un caso en el que todavía no ha aparecido el dinero robado. Y ahí era usted, señora ministra, también consejera de Hacienda. ¿Qué tenemos que opinar con eso? No, usted encoge los hombros, usted no se enteró de nada. De todos esos robos usted no se enteraba. Usted no sabía nada. No, veo que lo niega con la cabeza. Entonces, ¿usted para qué está ahí? ¿Cuál es su función como ministra de Hacienda o como consejera de Hacienda si no es controlar los caudales públicos, si no es firmar los cheques que salen de la administración pública? ¿Cuál es su función? Y lo cierto es que nadie en España cree que usted no se enterase. Al contrario, la sensación es evidente. Usted lo sabe, lo conoce y lo que están dedicándose es a taparlo y a esconderlo como buenamente pueden. Están intentando una huida hacia adelante para tratar de tapar su latrocinio e idealmente irse de rositas, como les ha sucedido hasta ahora. Gracias a Dios parece que los funcionarios de España, los trabajadores de España, están ya investigándoles, están sobre el rastro del dinero. Recientemente han entrado a inspeccionar la sede del Partido Socialista, para quien no lo sepa. Ha entrado a copiar discos duros, a copiar correos electrónicos, a examinar los papeles en la sede de Ferraz del Partido Socialista para ver exactamente dónde están las cifras, dónde se ha ido el dinero, para hacer, señora ministra, el trabajo que usted no está haciendo necesariamente porque usted ha de ser cómplice de todo este latrocinio y de toda esta corrupción. Así que, señora ministra, díganos, por favor, ¿qué va a hacer usted para parar esto? Muchísimas gracias. Gracias. A continuación, tiene la palabra en nombre del Gobierno la señora vicepresidenta primera y ministra de Hacienda. Muchas gracias, señor presidente. Señor Figaredo, de verdad que se lo digo con todo el respeto, no coge usted el tono de lo que quiere transmitirme. Al menos en la intervención que iba aparentemente sobre temas de corrupción, usted intenta siempre justificar el papel que hace usted previamente, del que no queda satisfecho, porque evidentemente no pueden ustedes hablar de feminismo, porque evidentemente no pueden ustedes hablar de lucha contra la corrupción,
porque no pueden hablar de todo aquello que usted ha intentado expresar en la primera parte de su intervención, a la que le ha dedicado casi la mitad del tiempo, cuando no era el motivo de la interpelación, pero en el que no tengo ningún problema, señor Figaredo, en contestarle. Ningún problema. Primero, se lo he dicho esta mañana y se lo voy a volver a repetir. Prepárese mejor. La información que usted quiera aportar dentro de este hemiciclo, porque si no, todo el resto de la intervención se le cae. Vamos a ver, señor Figaredo, yo no era consejera de Hacienda cuando lo éré. Usted dice que usted sabe más de cuál es mi biografía y de la Wikipedia que la propia persona en cuestión. Usted se ríe porque sabe que no viene a cuento inventarse estas cosas. Es que para hacer un debate político no tenemos que inventarnos los argumentos. Tenemos que ir a la fuente y expresar cada uno desde su ideología, con su punto de vista, el análisis de los datos objetivos y el análisis de los hechos acontecidos. No hace falta inventar. Es que si ustedes inventan en torno a la corrupción, en torno a los impuestos, en torno al feminismo, en torno a cualquier materia, inventan ustedes la realidad, tal como usted ha hecho esta mañana en tribuna, hay poca posibilidad, señor Figaredo, de que los ciudadanos le entiendan, punto uno, y en segundo lugar, de que los demás podamos contrastar modelos absolutamente distintos que tenemos entre todos. Verá, ¿cómo puede usted hablar de feminismo, señor Figaredo? Pero se lo voy a preguntar más claramente. ¿Vox es un partido feminista? Uy, se callan. Se callan. Porque no lo son. Porque ellos dicen que el feminismo es el contrario del machismo, porque no se han enterado de nada de lo que va el combate contra la desigualdad de género que existe en nuestro país. Claro, de lo que usted ha dicho en la tribuna, ¿qué quiere usted decir ahora, señor Figaredo? Porque va a confundir a los diputados de los escaños de Vox. ¿Que son ustedes feministas? Entiendo que no. Porque justamente se declaran antifeministas, porque ustedes obligan al Partido Popular, que sigue su estela, en los lugares donde ustedes gobiernan, a eliminar todo lo que ustedes llaman chiringuitos feministas, es decir, instituciones, avances que permiten combatir la violencia de género y que es una premisa para que ustedes apoyen estos gobiernos. Por tanto, señor Figaredo, ¿me va a hablar usted de violadores, de maltratadores, de personas que agreden a las mujeres cuando Vox está eliminando todo el resorte de seguridad que tienen las mujeres en este país para defenderse de sus agresores? Y mire, señor Figaredo, solamente le voy a recordar qué hicieron ustedes. ¿Usted recuerda, señor Figaredo, lo que votó su grupo cuando el Partido Socialista trajo a esta Cámara una proposición de ley para abolir la prostitución? ¿Qué votó Vox? ¿Qué votó, señor Figaredo? No. ¿Qué votó? No, es que esto no es interactivo. Señor Figaredo, es que esto no es interactivo. Usted, cuando está en la tribuna, habla y pregunta y yo le escucho, y cuando yo estoy en la tribuna, hablo, le pregunto a la oposición y usted escucha. ¿Qué votó Vox? Porque verá usted, este partido, lamentablemente, puede haber tenido en su fila personas que eran consumidoras de prostitución. Lo que no tenemos, señor Figaredo, si usted me escucha y no se ríe, lo que no tenemos, señor Figaredo, es una posición como partido político que esté a favor de la prostitución o que impida abolirla, que es lo que hace su partido político. Que reprocha, no, hipocresía la suya, señoría, hipocresía la suya, porque nosotros como partido lamentamos que algunos compañeros de nuestro partido hayan podido hacer uso de la prostitución. Lo lamentamos. Nos avergüenzan las palabras y pedimos perdón a las mujeres. Pero Vox alardea de ser muy machos, de
poner en marcha desmantelamiento de lo que llaman chiringuitos feministas y ustedes votan en contra de la abolición de la prostitución como formación política. Esta es. El Partido Popular en este momento no tiene la palabra, señor presidente. Señoría, un momento, señora vicepresidenta. Entiendo, lo he repetido muchas veces, está interviniendo anteriormente el portavoz de Vox con un escrupuloso silencio, tendrá su réplica posteriormente, tiene su portavoz después también otra interpelación. No quiera usted sustituir a su propia portavoz y al portavoz de Vox, por favor. Así que si tienen algo que decir, se lo apunta usted a su portavoz y que después ella, en el uso de su portavocía, lo haga. Muchas gracias. Se pone nervioso el Partido Popular con este debate, como podemos comprobar. Segundo lugar, hablando, señor Olano, si va a abandonar usted el hemiciclo, respete a los que nos quedamos en esta Cámara, porque claro, es que va usted abandonando el discurso. Bueno, continúe, señoría. Señor Olano. Señorías, por favor, silencio. Señorías en plural. Señorías, silencio. Permitamos que concluya, señorías. Silencio, por favor. Gracias, señor presidente. Por tanto, yo espero, señores de Vox, si se ponen ustedes tan dignos con ese discurso, que cuando volvamos a traer a esta Cámara la abolición de la prostitución, voten ustedes a favor. Desde luego es la coherencia si quieren ustedes mantener el discurso que ustedes mantienen. O quizás su planteamiento sea que les reprocho a otro lo que quiero para mí. En segundo lugar, otro clásico de Vox en la tribuna. Además de hablar, que no tenía que ver con la interpelación, de las conductas y de la prostitución, hablan ustedes de los extranjeros. Y nuevamente, para intentar criminalizar a los extranjeros, es lo que viene haciendo Vox desde el primer día, en el que los menores no acompañados son menas, que presuntamente son todos delincuentes, que los extranjeros de este país vienen a robarle, según Vox, el dinero, el pan y la sal a los nacionales, a las personas nacidas en España, desde un planteamiento de ultraderecha, señoría, que recorre todo el planeta y que nada tiene que ver con la realidad de la integración, de entender una España diversa, una España que es capaz de acoger a todos aquellos que pueden darnos capacidades añadidas a las que tenemos como país, entre otras razones, señoría, porque efectivamente hoy son los extranjeros, gran parte de mujeres, las extranjeras, las que cuidan de nuestros hijos, las que cuidan de nuestros mayores, las que llevan adelante tareas que no quieren realizar algunas personas en España, las que en definitiva contribuyen a levantar este país y merecen todo el respeto del conjunto de los grupos políticos y también de Vox. En tercer lugar, y fíjense que todavía no he entrado en el motivo de la interpelación porque ha dedicado todo su tiempo a hablar de otras materias. En materia fiscal, señor Figaredo, yo solamente le voy a pedir que sea riguroso y que se prepare los temas. Nunca Fede ha dicho que los contribuyentes pagan la mitad de su salario en impuestos. No ha dicho eso nunca. Lo que pasa es que usted no sabe leer esa información que da FEDEA. No ponga usted esa falta de rigor en manos de FEDEA. Porque puedo compartir o puedo no compartir sus informes, pues depende, evidentemente, de qué informe sea. Hay algunos que comparto y otros que no. Pero lo que usted no puede es faltarle a la verdad de lo que dice FEDEA y nunca ha dicho que la mitad del salario de un trabajador vaya a pagar impuestos, porque es mentira. Usted dice ahora que sí, bueno, pues porque probablemente no sabe de lo que habla. Hablando de la corrupción, señor Figaredo, vamos a ver. También hablan ustedes con bastante frecuencia en esta tribuna de lo que ustedes llaman el número 3 de Hacienda. No. Usted ha dicho el número 3 de Hacienda, señoría, en esta tribuna. El presidente del Tribunal Económico Administrativo Central, número 3 de Hacienda. O sea,
el número 1, número 2, número 3 va cambiando dependiendo de lo que a ustedes les interese. Claro, y de la persona de la que se trate, porque nada tiene que ver con la realidad. Pero es que es más, señoría, este es un funcionario que lleva más de 30 años trabajando para la administración pública, que ha sido también presidente de tribunales económicos administrativos con el Partido Popular y que ha renunciado a su puesto, señoría, porque se quiere defender y evidentemente de todo aquello que afirme una conducta delictiva, como usted ha hecho en la tribuna, se va a defender este señor, porque no tienen derecho a manosear el nombre de funcionarios que hasta ahora tienen acreditada su solvencia y que no hay ninguna instancia judicial que los haya acusado absolutamente de nada. Ha sido un tabloide el que ha puesto esa información y los sindicatos que a ustedes les acompañan. ¿Sí, un tabloide? No sé por qué hace eso con los ojos, un tabloide. Y los sindicatos que acompañan a la ultraderecha los llevan a los tribunales, como es el modus operandi que utiliza Vox para intentar dar apariencia de corrupción allí donde no la hay. Y en la segunda parte de mi intervención le contestaré, pero le voy a decir una cosa, señor Figaredo. A mí, como demócrata, me parece tremendamente peligroso combinar, mezclar noticias falsas, informaciones que no están contrastadas, que no tienen ningún tipo de indicio, con investigaciones que se hayan podido producir por parte de la UCO, que arrojen indicios y que, por tanto, permitan presumir que nos encontremos ante un caso de corrupción. Me parece que esa desinformación, que esos bulos, que esas mentiras son un caldo de cultivo contra la tolerancia a la corrupción, porque no se pueden mezclar noticias verdaderas con noticias falsas, porque no se puede estar permanentemente en la hipérbole, intentando trasladar al gobierno progresista una situación de acoso y derribo que no conduce, señor Figaredo, hacia ningún lado. Ustedes están en este momento investigados por financiación irregular. ¡Ay, qué risa le causa a la bancada de Vox la financiación irregular! Pues efectivamente, según el Tribunal de Cuentas, al que probablemente ustedes no le tienen ningún respeto, muestra evidencia de que el partido Vox tiene financiación irregular. De la misma manera que en la segunda parte de mi intervención, señor Figaredo, le preguntaré por todos los chiringuitos en los que participa y participaba el señor Abascal, por los créditos que tienen ustedes de banco nunca declarados y por todo lo que implica la relación de corrupción, de tapar la corrupción que ustedes están consintiendo en comunidades autónomas como Madrid, como Andalucía, donde jamás, nunca se les escucha alzar la voz contra una corrupción manifiesta, sino lo que hacen es ampararla y taparla. Coherencia. Señores de Vox, no vamos a recibir ninguna lesión de este partido, ni en materia fiscal, ni en materia de prostitución, de feminismo y de todo lo que tiene que ver con la lucha contra la discriminación de las mujeres, ni tampoco en la lucha contra la corrupción, porque ustedes la amparan, la consienten y la protegen. Gracias. Tiene la palabra el señor Figaredo Álvarez. Señora ministra, Vox siempre estará en contra de esa hipocresía que ustedes supuran por todos los poros. Son ustedes unos mentirosos, porque ustedes hasta hace 10 días decían que toda la trama de Koldo, de Ábalos, de Santos Cerdán eran bulos, y usted mismo decía, son bulos, todo mentiras de la ultraderecha. ¿Y qué eran? Eran una verdad como un templo. Están ustedes pringados hasta las cejas en corrupción, y ustedes lo único que hacen es negarlo para intentar poner distancia y marcar distancia. Pero lo cierto es que el fango, ese lodo que ustedes van esparciendo por todas las instituciones, les va a llegar y se van ustedes a ahogar en él. Habla usted de tolerancia a la corrupción. Señora ministra, son ustedes el partido más corrupto de la historia de España. Que es que empezaron con el señor Roldán, el caso Filesa, los ERE de Andalucía, en los que usted estaba pringada. No se atreve usted a decir que no, que usted ha defendido a los imputados por los casos
de los ERE de Andalucía, que usted ha defendido públicamente, abiertamente, a los ladrones de los ERE de Andalucía, y usted está metida ahora como ministra de Hacienda y como miembro vicepresidenta del Partido Socialista Obrero Español, viendo directamente todos los casos de corrupción que están asolando a España. Casos de corrupción, de dinero robado del dinero de los españoles, que pagan de sus impuestos todos los españoles. Y es que esa hipocresía la tienen en cada uno de los puntos de ese argumentario que trae usted aquí escrito y que repite como un papagayo. Habla usted de las mujeres. Señora ministra, lávese usted la boca antes de hablar de las mujeres. Ustedes están legislando en contra de las mujeres primero con esa modificación del Código Penal que ha sacado a los violadores a la calle. Pero es que además usted están invadiendo España con una miríada de personas que tienen una cultura absolutamente incompatible con la española, que son absolutamente intolerantes con las mujeres, absolutamente intolerantes con los homosexuales, que, como ya le dije, señora ministra, el 74% de las agresiones sexuales producidas en Barcelona fueron producidas por inmigrantes. Señora ministra, no puede usted negar los datos, y quienes están promoviendo este movimiento haciendo nada, invadiendo nuestros pueblos y nuestras calles con esa inmigración masiva que en ningún caso pretenden ni puede siquiera integrarse, son ustedes los que no hacen nada por devolver a esos criminales a sus países de origen. Cuando alguien comete un delito en España y es extranjero, lo que deberían hacer ustedes es ponerle de patitas en su país de vuelta. Y ustedes no lo hacen, porque ustedes vienen aquí y nos venden una historia muy bonita, pero lo cierto es que tenemos una España depauperada, en la cual nos encontramos con que muchos españoles no tienen acceso a los servicios públicos, muchos españoles no tienen acceso a la vivienda protegida, y sin embargo se la llevan otras personas que acaban de llegar. Señora ministra, escúcheme, porque hace unos pocos días veíamos unos vídeos en Galicia con personas indignadas que ven cómo tras años cotizando y trabajando en España, quienes reciben el acceso a las ayudas sociales no son ellos, son los que acaban de llegar. Porque el otro día veíamos en Andalucía, cuando fue usted a inaugurar esas primerísimas, poquísimas viviendas sociales que su gobierno ha inaugurado, y veíamos que el listado de beneficiarios, ninguno es Pérez ni Fernández, señora ministra. Y es que ese es el problema, y eso es lo que indigna a España, que lo que no tiene ningún sentido es que los recursos de los españoles se dediquen a cuestiones que no redundan en el beneficio de los españoles. Porque ustedes vienen y nos hablan de la prostitución, la corrupción, queremos prohibir, queremos hacer seguimientos, auditorías del PSOE. Venga ya, señora ministra, auditorías del PSOE, no nos venga con mentiras, porque el movimiento se demuestra andando. Y en ese Peugeot que alzó al poder a Pedro Sánchez, en el que iban Ábalos, Koldo, Santos Cerdán y Sánchez, 3 de ellos se han demostrado como unos condenados puteros. Y usted, señora ministra, no puede venir aquí y mirar para otro lado y decir que el señor Sánchez no sabía nada, que usted no sabía nada, porque están ustedes pringados hasta las cejas. Ustedes lo sabían, lo consentían, callaron y fueron cómplices necesarios, que pusieron los mimbres para llevar a cabo una estructura que sirvió con dinero público pagado por todos los españoles para que ustedes se beneficiasen de una red, entre otras cosas, de prostitución, también para robar dinero y también cuestiones de drogas. Y vienen ustedes aquí, y eso con la cara, ¡ay, cara de pena! Es que ustedes llegaron aquí con una moción de censura que defendió el señor Ábalos, criticando la corrupción. Corrupción que a los 2 días de entrar en el cargo, él mismo ya empezó a practicar. Son ustedes la hipocresía en estado puro, y contra esa hipocresía siempre estaremos enfrente. Porque de nuevo viene usted aquí y nos cuenta esas batallas. No, una España mejor, hay que pagar impuestos para que los españoles... Mire, señora ministra, los españoles pagan unos impuestos brutales. Los trabajadores de España soportan una carga fiscal brutal. Y ustedes dedican ese dinero a chorradas infinitas, entre otras a robarlo, pero también lo dedican a montar chiringuitos infinitos. Y no venga usted aquí de nuevo a encogerse de hombros, porque, señora ministra, en el Ministerio de Igualdad encontraron cómo los contratos de los puntos violeta se los adjudicaban a dedo a los amigos de la ministra para meterse el dinero en el bolsillo. Porque hemos visto cómo en el Ministerio de Transportes la señora Chivite troceaba contratos para dárselos a sus amigos. Y es que ustedes, señora ministra, han creado al final una España a 2 velocidades, una España en la que hay claramente 2 clases. La primera clase, los privilegiados, los que viven bien, los que tienen el futuro asegurado en ENUSA o en cualquier empresa pública por ser sobrina de quien sean, son los que tienen el carné del Partido Socialista. Y los españoles de segunda, que son los trabajadores de España, que solo pagan impuestos, que solo sufren unos servicios públicos deteriorados, que solo sufren una criminalidad creciente y que solo sufren, en definitiva, un Estado que cada día va peor para los de aquí. Porque para los de fuera
y para ustedes Señoría, cada día las finalice, cosas por están favor. mejor. No obstante, que no caiga nadie en el desánimo, porque muy pronto les sentaremos en el banquillo. Muchísimas gracias. Adiós. Para concluir el debate, tiene la palabra en nombre del Gobierno la señora vicepresidenta primera y ministra de Hacienda. Gracias, señor presidente. Claro, señor Figaredo, que usted se suba a esta tribuna a hablar de sobrinos y de tíos, ¿no? Y de tíos, señor Rato. Y si no le importa, dígale a su señoría, a su compañera de al lado, que el gesto que acaba de hacer, absolutamente ofensivo, ¿vuelve a hacerlo, señor presidente? Bien, será porque está intentando protegerlo después de la intervención bochornosa que ha hecho usted en esta tribuna. Ese gesto, le repito, que usted venga aquí a hablar de tíos y sobrinos, cuando usted es el sobrino del señor Rato, que está condenado por los tribunales en la cárcel, responsable del que llamaban el milagro económico del Partido Popular, que tiene que volver a pasar por los tribunales en los próximos días, en las próximas semanas, en los próximos meses. Señor Figaredo, ahórrele ese bochorno a su grupo. Al menos si va a hablar de parentesco con personas que hayan cometido delitos, no sea usted el que se lo ponga en su boca, porque evidentemente la pone usted votando, señor Figaredo. ¿Son ustedes feministas o no lo son? Ah, que no quieren si usted quiere hacer la interpelación, no recuerdo cómo se llama, señoría, disculpe. Si quiere usted hacer la interpelación, haberse subido a la tribuna. Pero es que el señor Figaredo, el que su grupo ha decidido que haga hoy la interpelación. Por tanto, deje de interactuar conmigo, si me lo permite, porque me estoy refiriendo al portavoz de su grupo con todo el respeto. ¿Son o no son Vox un partido feminista? Ah, ¿no lo saben? Depende del día. Depende, que me quiero meter con el Partido Socialista porque es abolicionista de la prostitución. Entonces, no soy feminista. Que resulta que me quiero meter con unas conductas reprobables que nos dan vergüenza, que hemos dicho por activa y por pasiva, que no tiene cabida en nuestro partido un compañero que sea consumidor de prostitución. Y lo repito, no tiene cabida en el proyecto socialista un compañero que sea consumidor de prostitución. Señor Figaredo, ¿se atreve a decir eso usted aquí en esta tribuna? ¿Tiene o no tiene cabida en Vox una persona que haga uso de la prostitución? Ahora usted mira para abajo, porque claro, el discurso es hipócrita, el discurso es cínico. Están desmantelando todos los servicios de atención a las mujeres para que puedan defenderse de la violencia de género. Es más, intenta usted decir que todas las situaciones mayoritarias de violencia de género no son personas de nuestro país, son los extranjeros que vienen a invadirnos, a quitarnos el empleo, a competir por las prestaciones, que es lo que usted dice en un discurso ultraderechista, como hemos escuchado en otras partes del mundo, señor Figaredo, que por supuesto hace de la exclusión, del nacionalismo excluyente, su carta de identidad. Tercer tema, señor Figaredo, el gasto público, récord en becas, con sanidad, con partidas presupuestarias nunca vistas dirigidas a la tecnología, con la partida más importante dirigida a pensiones, con la cifra de salario mínimo interprofesional más importante que tenemos en nuestro país. ¿Cómo puede usted calificar
todas las políticas que intentan promover la igualdad de oportunidades como chorradas. Señor Figaredo, insisto, usted ahora agacha la cabeza porque dice estas cosas en la tribuna y luego se le olvida que las ha dicho. Chorrada no, gasto político, social y justo para todas las personas que puedan tener dificultades para poder tener un desarrollo profesional, una vida digna y, como no, un bienestar cada día más importante dirigida a su familia. Vamos a seguir impulsando la igualdad de oportunidades. Eso que ustedes llaman un estado del bienestar que es superfluo, que es un lujo, que según ustedes no hay que hacer redistribución de la renta, porque según Vox la política de un gobierno tiene que ser no hacer nada. No hacer nada. No intentar hacer una redistribución de la renta que permita corregir algunos fallos de origen, que permitan impulsar políticas en donde el sector privado no haya desarrollado iniciativas o que permita satisfacer las necesidades. No hacer nada. Por tanto, señor Figaredo, ustedes y nosotros evidentemente no tenemos nada que ver, no somos lo mismo, no vamos a admitir ni una sola lesión ni de feminismo, que no sé todavía si se declaran feministas, ni en relación con las mujeres, ni en relación con la fiscalidad y mucho menos en relación con la corrupción. Mucho menos, señor Figaredo, porque todavía tienen que explicar ustedes, y termino, qué ha pasado con la Fundación Disenso. Que usted no tiene ni idea. O sea, usted, diputado de Vox, tienen ustedes un escándalo político de corrupción en relación con esta cuestión y no tiene ni idea. El crédito del banco de Víctor Urbán, ¿saben ustedes ya dónde ha ido dirigido? Señoría, debe finalizar, por favor. ¿Qué, señor Figaredo? Lo que le estoy contando, los casos que afectan a su partido. Y, por cierto, señor Figaredo, la corrupción hay que combatirla, venga de donde venga. Todavía le estamos esperando que denuncien a la señora Ayuso, que denuncien al señor Moreno Bonilla por los casos de corrupción de esas comunidades autónomas. No se puede ser sectario también con la corrupción. Interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. No tiene la palabra. No, señoría. No ha habido... Vamos a ver. No tiene la palabra, señoría. Un segundo. No tiene la palabra, señoría. Señoría, vamos a ver. Señoría, un segundo. Sí. Ya le he escuchado el artículo que esgrime. Si me escucha usted a mí, yo ya le he escuchado a usted. Si me escucha un momento, yo ya le he escuchado a usted. Ya le he escuchado el artículo que esgrime. Ya le he escuchado la petición de palabra en base a lo que usted entiende oportuno. Y en base al artículo que usted esgrime y en base a lo que usted me dice, no hay lugar a que le dé la palabra por lo siguiente, si usted me quiere escuchar. En un debate que se produce entre dos intervinientes, es evidente que tiene que haber alusiones a ambos. Por ejemplo, señoría, usted le ha dicho a la señora vicepresidenta que debe de lavarse la boca. Es una alusión directa. Entonces, si ella o cualquier otro interviniente tuviera que permanentemente, si me termina de escuchar, yo se lo explico, si permanentemente se tuvieran que pedir por alusiones en un debate entre dos personas, estaríamos eternamente eternizando dicho debate. Por tanto, no tiene la palabra. Interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular.